Muchos psicólogos dicen de que esa prueba de fuego, si no le pasa a uno entre los primeros 7 años, pronto no le llega a pasar. Pero hoy en día es diferente, porque ¿cuántos de ustedes no han escuchado de matrimonios que han llegado a los 30 años y después de los 30 años se pierden, ¿no es cierto? Todo pasó allí. Yo tomé, hermanos, una copia de la promoción que hicieron de la película, porque me encantó tanto, había tantas verdades en esa promoción, que dije, voy a predicarte exactamente de lo que está pasando ahí nomás, porque hay tanto allí, que si logramos nosotros entender verdaderamente y poner en práctica. Le mandé un mensaje también al pastor Andy, le mandé a decir, pastor, todo estuvo muy lindo y todo, pero qué difícil que es, primeramente, entenderlo, y si usted lo entiende, hermano, qué difícil es llevarlo a cabo, en otras palabras, ponerlo en práctica. ¿Sí o no? Porque hay predicaciones hermosas, pero qué difícil, hermanos, es obedecerlas. Qué difícil es que cuando nos toca a nosotros, eso es el caso de ponerlas en práctica, nos olvidamos de ellas. Por eso digo yo que deben de comprarse en la película, para los que no la tengan, se llama La Prueba de Fuego, y estarla viendo una vez al año. ¿Por qué? Porque yo digo, hermanos, que si usted es casado y tuvo la oportunidad de tener una boda y alguien los casó y alguien les filmó eso, de todos los 45 minutos que usted estuvo allí, debe de recortar y hacerse un CD solamente de esas promesas que usted le hizo a su esposa. Y una vez al año en su aniversario, tocarlas, póngalas otra vez, para recordarse usted si está cumpliendo con aquello que se le prometió. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Qué rápido se convierte el matrimonio en una rutina. ¿Verdad, hermanos Moreno? Ah, usted sí me comprende, ellos sí saben lo que estoy hablando. El asunto se convierte en una rutina. Y qué bueno es que estar recordando las cosas de lo que nos comprometemos. Pues yo escogí ciertas frases, hermanos, que se dijeron en la promoción de la película, y quiero hablar sobre alguna de ellas. Es más, mira, aquí tengo la hojita que hice cuando me puse a ver el asunto, y quiero repasarla rápidamente y luego entrar en detalles de lo que yo creo bíblicamente de cada una de esas. No las voy a cubrir todas porque no me alcanzaría el tiempo, pero me gustó mucho estas palabras de la muchacha. ¿Cómo era que se llamaba? Katy, ¿no es cierto? Katy decía, el problema es de él, no es mío. ¿Se acuerdan de eso? Y luego el muchacho decía, respeto. Por eso es que falla nuestro matrimonio. Ella no me respeta en lo más mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Luego dice, ella decía, no, él no se da cuenta de nada, no sabe que hay problemas. Y en cada una de esas frases, hermano, Dios le está hablando a cada uno de nosotros aquí, de alguna forma u otra. Dice, no sabe que hay problemas. Y luego él dice, es que está muy susceptible. No lo entiendo, se ofende fácilmente. Es muy sensible. La mujer decía también, no le importa cómo me siento. No me escucha. Se lo repito una y otra vez. Y luego el hombre decía por el otro lado, decía, me fastidia. Me molesta su cantaleta. Dice que no la escucho y me está volviendo loco. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos, o no? Y lo más impactante de todo de esa promoción es que somos muy incompatibles. Y usted sabe, hermanos, que esa palabra incompatible la empezaron a utilizar hace más o menos unos 30 años atrás, anteriormente, para divorciarse aquí en este país. ¿Cierto? Era muy difícil divorciarse, tenía que haber una causa muy importante. ¿Para qué? Para divorciarse. Pero a alguien se le ocurrió empezar a utilizar esa palabra en los divorcios. Es que somos incompatibles. En otras palabras, somos polos opuestos. ¿Y sabe qué, hermano? Yo haciendo un análisis del asunto,
Todos somos polos opuestos. Mi esposa y yo somos totalmente diferentes. Y yo creo que allí es donde está el humor de Dios. El humor de Dios, ¿cierto? Nos da siempre una persona diferente. Una de mis hijas, ella dice que no, que ella sí consiguió al esposo ideal. Ellos piensan lo mismo, hacen lo mismo, se dicen lo mismo. Y digo yo por dentro, no, qué matrimonio tan aburridor. Pero vamos a tomar la primera frase de la chica. Es que el problema es de él y no es mío. Yo no sé qué tan cierto pueda llegar a ser eso, hermano, de que el problema sea de él. Si ustedes han escuchado las predicaciones que yo digo, pues diríamos que de acuerdo al pastor Agudelo, eso que dijo esa muchacha es verdad. Porque yo siempre he dicho de que la responsabilidad del matrimonio es más del hombre que de la mujer. La responsabilidad de salvación era de Dios, ¿cierto? De salvarnos a Dios, y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Y dio la responsabilidad del hogar al hombre. Y por eso yo le digo a mis yernos, si mis hijas alguna vez están tristes, enfermas, despreciadas, abandonadas y todo, la responsabilidad y la culpabilidad va a caer ¿sobre quién? Sobre el hombre. Pero cambiemos un poquito el asunto, hermanos. ¿Será verdad que el problema es de él y no mío? Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios empieza a descifrar este asunto. Si es verdad los problemas que existen en el matrimonio son solamente del esposo o son de los dos. Dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo quiero que subrayen esa palabra, una sola. Ya no son dos, ¿verdad? Sino una sola carne. Entonces ya no puedo decir, es su problema, o como le decimos a veces a nuestra esposa, cuando tenemos hijos y los hijos empiezan a molestar y todo, mire que su hijo está molestando. Ya no es mi hijo. Ahora, si lo llaman a uno a la escuela y se gana un premio el niño, ese es mi hijo. Entonces, ahí sí sacamos el pecho. De otra manera, es el hijo de ella. Pero hermano, ya no es así. Los problemas no es el problema de él, es que es nuestro problema. Y una de las cosas que debemos de hacer es como predicó el pastor el domingo pasado, José, de que el hombre entonces necesita ¿qué? ¿Cuál fue el asunto? Hablar. Ese era el tema del domingo, de que necesitamos hablar. Las cosas se deben de ¿qué? De entonces hablar. Ahora, entonces ya no va a ser mi problema, ya no va a ser su problema, sino que ahora es nuestro problema. Y para aclararlo un poquito todavía mejor, para que ustedes se den cuenta, y si no están de acuerdo todavía conmigo, eso que leímos lo escribieron 3.500 años atrás. Pero 1.500 años después de que se escribió eso, alguien vino y lo remató todavía más. Y si ustedes hablen su Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 5, es nada menos que el Señor Jesucristo hablando acerca de este mismo tema. Dice: por tanto dejará el hombre a su madre, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Otra vez, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, yo estoy convencido de que Dios me dio a mí, a mi esposa. 100% convencido. Estoy convencido y nadie más debe intervenir entre este asunto entre mi esposa y yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy convencido que lo que Dios juntó, nadie lo debe separar. Entonces mi problema no es mi problema solamente, sino que también llega a ser el problema de ¿qué? De mi esposa. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Entonces, hermanos, ya no vayan a ustedes a pensar de que es el problema de su esposo solamente. Es nuestro problema. Segundo punto que yo quería tratar esta mañana, y es